Hay momentos en que el creyente se pregunta, ¿soy realmente salvo? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Y si ya me equivoqué demasiado? Estas dudas pueden atormentar el corazón. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Nos acercamos al final de nuestra serie de estudios en la primera carta de Juan, sin duda alguna. Hoy descubriremos 5 verdades firmes que Dios nos da para disipar nuestras dudas espirituales y afirmar nuestra confianza en Cristo. Acompáñenos en esta lección titulada Verdades que disipan tus dudas. Me acuerdo cuando tuve que usar mi seguro 2 veces en un año. Tuvimos 2 accidentes pequeños en 2 meses distintos y que involucraban a 2 miembros distintos de mi familia. Pero recuerdo haber recibido una carta de la compañía de seguros y recuerdo el pánico que sentí mientras leía la carta. En resumen, la compañía me estaba haciendo saber que, aunque no me iban a cancelar la póliza, nunca me había siquiera atrasado en algún pago durante las décadas que había estado con ellos. Pero aún así, me querían dejar en claro que mis probabilidades de que me cancelaran la póliza habían aumentado y que ahora estaba en riesgo. Querido oyente, ¿qué pasaría si el Evangelio de Jesucristo fuera como una póliza de seguros? Un autor que estaba leyendo me hizo pensar acerca de esto. Él contaba que recientemente le habían cancelado su póliza porque había tenido un par de multas por ir a exceso de velocidad. Agréguele a eso que tuvo un accidente leve a la hora punta y terminó recibiendo una carta informándole que necesitaba buscar cobertura en otra compañía. Este autor imaginó cómo sería el cristianismo si nuestra relación con Dios fuera como una póliza de seguros. Él se imaginó recibiendo una carta de Seguros Puertas del Cielo, que decía: Estimado señor, le escribimos en respuesta a la petición de perdón de esta mañana. Sentimos informarle que usted ha alcanzado su cupo límite de pecados por este año. Nuestros registros muestran que desde que empleó nuestros servicios, usted ha pecado 7 veces en el área de la avaricia, y su vida de oración está debajo del promedio cuando es comparada con la de otros clientes de la misma edad y contextos similares. Un análisis más profundo revela que su entendimiento doctrinal está en el 20º percentil y ha demostrado tendencias excesivas en el área de la murmuración. Así que, ya que sus pecados han excedido la norma, ahora lo consideramos como un candidato de alto riesgo para su seguro celestial. Ciertamente entenderá que la gracia tiene sus límites. El Señor le manda sus pesares y sus más cordiales saludos y desea que pueda encontrar otro tipo de cobertura porque nosotros le hemos suspendido la nuestra. Sinceramente, Seguros Puertas del Cielo. Mientras concluye su carta, el apóstol Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo, continúa tratando de remover toda duda del corazón y mente del creyente. Una y otra vez ha enfatizado que hay cosas de las cuales podemos estar completamente seguros, sin importar lo que pase. Sabemos que hemos sido perdonados, sabemos que somos salvos una vez y para siempre, sabemos que Dios nos escucha cuando oramos, y podemos estar seguros de que Él nos va a responder de una de 4 formas. ¿Lo recuerda? Su respuesta puede ser sí, no, eso no, o puede ser ahora no. El apóstol Juan ha tocado algunos de los temas más críticos que crean mayor duda y preocupación en nuestros corazones como creyentes. Y ahora en 1 Juan capítulo 5, versículos 18 al 20, él nuevamente va a tocar un par de temas críticos para afirmar nuestra confianza y fe. De hecho, si quiere, puede subrayar en su Biblia la palabra sabemos en el versículo 18, nuevamente en el versículo 19, sabemos, otra vez en el versículo 20, sabemos, y luego en la mitad del versículo 20, para conocer. O sea, nosotros sabemos que esto es verdad, lo sabemos, lo sabemos, lo sabemos.
En este último párrafo, Juan nos da al menos 5 garantías, 5 cosas que cada creyente puede saber con seguridad. Primero, sabemos que el creyente ya no vive para pecar. Note 1 Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y quizás ahora esté pensando, ¿y se supone que eso me traiga paz? ¿Que me dé seguridad? La última vez que me fijé todavía seguía pecando. De hecho, entre más crezco en mi vida cristiana, más cuenta me doy de cuán pecador soy. Entonces, ¿qué quiere decir Juan aquí cuando dice que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado? Algunos creen que los cristianos pueden perder su salvación al pecar, y que este texto es prueba de ello. Hay otra interpretación que dice que el cristiano puede vencer gradualmente el pecado hasta llegar a un punto en el que ya no peca más. O sea que el cristiano eventualmente deja de pecar. He escuchado a varias personas a través del curso de mi ministerio que me han dicho que ese es su caso, que ellos ya no pecan intencionalmente, y que esa es la prueba de su conversión. Si llegan a pecar, bueno, ese es simplemente un error inconsciente o es una acción impulsiva. No fue intencional, así que eso no debe clasificar como pecado. Mire, todo pecado es pecado. Aparte, si somos sinceros, debemos reconocer que todo pecado sale del corazón. Como dijo Jesús en Mateo 15, ¿no? Así que nunca un pecado es verdaderamente involuntario. Tenga también en mente que Juan ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 8, que todo el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Existe otra interpretación que dice que su naturaleza pecaminosa es la que peca, pero no su nueva naturaleza. Y quizás haya algo de verdad en eso, pero en ningún lugar en la Biblia se nos permite excusarnos al decir, bueno, ese fue mi viejo hombre. Yo, como la nueva criatura que soy, obviamente no lo hice, así que yo no soy responsable por lo que hace el viejo hombre. Querido oyente, ¿cuántas veces ha escuchado a un criminal decir, ese no era yo de verdad, así no soy yo? Conveniente, ¿no? De hecho, esa interpretación transforma la libertad en licencia. O sea, la carne va a hacer lo que tenga que hacer. Pero la verdad de las Escrituras es que, mientras que nuestra carne aún es pecaminosa, nuestra mente y corazón, cada creyente es responsable por sus acciones. De otra manera, ¿por qué tendríamos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de la disciplina, la confesión o el perdón de pecados? Otra interpretación de este pasaje dice que Juan está presentándonos un ideal al que deberíamos apuntar. O sea, hagamos lo mejor que podamos para no volver a pecar. Aunque nunca podamos realmente cumplir con esto, nunca vamos a ser perfectos hasta que seamos glorificados. Debemos luchar por la perfección, especialmente si queremos sentir algún tipo de seguridad de salvación. Ahora, ese es un buen deseo. Pero Juan no está diciendo eso aquí. Juan no habla acerca de un deseo o de un objetivo, sino de una realidad. Si ha nacido de Dios, si ese es usted, entonces usted no practica el pecado. Así que la pregunta sigue siendo, ¿cómo puedo saber con seguridad que tengo vida eterna? Versículo 13. Si ahora descubro en el versículo 18 que solo puedo saber que he nacido de Dios si ya no practico el pecado. ¿No es de sorprenderse que tantos cristianos sientan miedo de que en algún momento les llegue una carta del cielo de parte de la Compañía Celestial de Seguros que les diga, lo sentimos, pero usted ya superó su cuota de pecados, se pasó de la raya, así que hemos cancelado su salvación? Escuche, querido oyente, lo que Juan está diciendo aquí, en este texto, es algo que ya hemos estudiado en esta misma carta. En el capítulo 3, Juan escribió acerca de aquellos que practican la justicia y aquellos que practican el pecado. Versículo 4. El significado del versículo 18 se aclara al determinar el tiempo gramatical en el que se encuentra el verbo pecar. Juan está diciendo efectivamente, ninguna persona que ha sido transformada a través del nuevo nacimiento continúa pecando como la norma de su vida.
La antigua norma de continuar pecando sin arrepentirse ahora ha sido transformada a una de pecar con arrepentimiento y desear vivir una vida santa. En otras palabras, el verdadero creyente ya no vive para pecar. Un autor lo puso de esta manera: antes, pecar solía ser natural, pero ahora que ha sido nacido de Dios, el pecar es antinatural, no nos gusta, nos molesta tener esa naturaleza pecaminosa, nos incomoda el pecar. Deseamos, como el apóstol Pablo en Romanos 7, ser liberados finalmente de la miseria de nuestra pecaminosidad. Y mientras tanto, crecemos en gratitud a nuestro Señor por ser nuestro abogado, 1 Juan 2:1. Y sí que necesitamos que Él sea nuestro abogado porque continuamos pecando y necesitamos su intercesión. Juan está diciendo aquí que el que es nacido de Dios no peca continuamente como la norma de su vida. Quizás sería más claro si leemos este versículo de esta forma: el que es nacido de Dios no tiene una vida de pecado. La marca distintiva del creyente es que busca vivir una vida recta y justa. Por el otro lado, el incrédulo busca vivir una vida de autosatisfacción en su pecado, en su egoísmo. El verdadero creyente anhela complacer a Dios. Nuestro mayor gozo en la vida es agradar a Cristo, y nuestra tristeza más grande es pecar contra Él. El apóstol Pablo escribió: la ambición de mi vida es serle agradable a Cristo, 2 Corintios 5:9. Nos entristece poner tristes a Dios. Nos duele traerle dolor con nuestro pecado. Así que, número 1, sabemos que el creyente no vive una vida de pecado. Segundo, sabemos que Jesucristo guarda al creyente. Me encanta el hecho que justo después de esta frase, que puede ser confusa, Juan agrega rápidamente una frase que trae confianza. Note el versículo 18. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Aquel que fue engendrado por Dios es una referencia a Jesucristo. Note la diferencia en el versículo 18 entre aquel que ha nacido de Dios y aquel que fue engendrado por Dios. Juan usa el mismo término para el creyente que ha nacido espiritualmente para referirse a Jesús, quien fue nacido o engendrado físicamente, pero Juan usa dos tiempos verbales distintos. Cuando escribe haber nacido, para los creyentes, él usa el tiempo perfecto. De esa forma él se refiere a nuestro nuevo nacimiento como creyentes. Pero para Jesús, él usa el tiempo auristo. Y así, él busca referirse al nacimiento de Jesús, al momento específico de su encarnación, cuando Jesús nació en Belén. Lo que creo que Juan está haciendo aquí es un juego de palabras, como si dijera: el Hijo de Dios nació físicamente en la familia de la humanidad por aquellos que han nacido espiritualmente en la familia de Dios. ¿Para qué? Y esa es la maravillosa promesa. Juan escribe aquí: para guardarlo, para protegerlo. La palabra que Juan usa aquí se refiere a pararse en guardia como un soldado. Y Juan usa el tiempo presente para reafirmar el concepto de que Jesús nunca va a estar fuera de guardia. Él continuamente está cuidando y protegiendo al creyente. Nada nos puede pasar sin que primero pase por nuestro gran guardián. Y Juan continúa con esa misma idea mientras escribe en el versículo 18: y el maligno no le toca. El maligno no toca al creyente. Juan usa el artículo definido mientras se refiere a el maligno. O sea, él no está hablando acerca de cualquiera. El maligno no puede tocarlo. Satanás. Es útil saber que esta palabra, traducida tocar, en el original lleva la idea de agarrar, de sujetar o asir. Literalmente sujetar algo con las manos. Un autor escribió: los dedos de Satanás nunca volverán a sujetar un alma redimida. Satanás tendría que vencer a Cristo para poder recuperar su control sobre el alma del creyente, pero nunca lo va a lograr.
Jesucristo se mantiene vigilante y victorioso, y seguirá de la misma manera hasta el fin. Y usted y yo siempre estaremos bajo su cuidado y protección. Mire, aunque Satanás tiene poder, y él ciertamente continúa atacando a la iglesia y molestando al creyente y tentando al cristiano y fomentando el odio por todo lo que los creyentes hacen, y aunque él persista hasta que sea finalmente juzgado y condenado al infierno, él nunca va a lograr sujetar, nunca va a poder asir a ningún hijo de Dios en sus manos nuevamente. Jesucristo les dijo a sus discípulos: «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano». Juan 10:28. No hay forma de que un alma pueda escaparse de las manos de Cristo y que vuelva a caer en las manos de Satanás. Y querido creyente, su seguridad no se encuentra en cuán bien usted se afirme de Cristo, sino en que Cristo es quien lo afirma a usted. Y Jesucristo nunca dejará de afirmarlo. Ahora, note que casi con otro juego de palabras, Juan nos presenta una tercera verdad que podemos saber con seguridad. Tercero, sabemos que el mundo está bajo el agarre de Satanás. Note el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En otras palabras, el sistema de este mundo y todos los incrédulos en el mundo están bajo el poder, bajo la influencia, bajo el dominio del enemigo. Y esa es una realidad espantosa. El mundo cree que está libre. El incrédulo cree que está celebrando su libertad cuando en realidad está siendo seducido por la serpiente antigua, quien se va enrollando alrededor de su corazón para finalmente destruirlo. En el idioma original, el verbo traducido estar, el mundo entero está bajo el maligno, hace referencia a reclinarse. Era una palabra usada para dar la idea de un niñito que estaba recostado sobre las rodillas de su padre. ¿Puede imaginarlo? El apóstol Juan nos informa que el mundo entero está literalmente sobre la falda del enemigo. Este enemigo también se llama el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, el príncipe de este mundo, Juan 1:13. El mundo entero, todo el cosmos, Juan escribe, todo asunto humano, su economía, su política, su finanza, su educación, su entretenimiento y sobre todo lo demás, su religión. Todo eso está realmente reclinado sobre la falda de Satanás, quien lo acaricia y lo controla y lo anima y lo influencia con su mensaje. Todo va a estar bien. Pero Dios ha llamado al creyente a infiltrarse en este sistema de nuestro mundo y entregar la verdad, ya sea en el área de la educación, la política, tecnología, finanzas, negocios y en todo otro aspecto de la vida. Nosotros representamos la verdad y le advertimos al mundo de su necesidad de Cristo. Nunca voy a olvidar leer acerca de una familia que fue de vacaciones a Colorado. Ellos vivían cerca, así que manejaron hasta ese hermoso lugar para pasar una tarde en familia. Ellos habían traído comida para un picnic y al llegar sacaron todas las cosas y las pusieron debajo de un gran árbol. Comieron tranquilamente, disfrutando del hermoso paisaje que tenían a su alrededor. Cuando estaban listos para irse, decidieron tomarse una foto. El padre colocó su cámara en un trípode, ajustó el temporizador, corrió de vuelta debajo del árbol para mirar y sonreír junto con su familia hacia la cámara. Y un tiempo más tarde, ya en casa, se pusieron a ver las fotos que habían sacado, y al llegar a esa foto se les heló la sangre. Casi se desmayaron, porque había algo entre las hojas y las ramas que no habían visto mientras estaban allí. Era un puma que había estado sobre una de las ramas a unos 2 metros por encima de ellos. Ellos no tenían idea del peligro que estaba a solo un par de metros encima de sus cabezas. Pero el cristiano entiende esta verdad, y es por eso que debemos ser apasionados acerca de nuestra misión.
debemos advertirle a la gente, ya sea que interfiera en su lindo picnic o no, que están en peligro, que necesitan sacar sus cosas de allí, que realmente necesitan correr hacia un lugar seguro. Y es que, como verá, el cristiano representa la verdad en el mundo, le advierte al mundo de su peligro espiritual. Retrasa como la sal la corrupción en el mundo, busca mejorar todo lo que tenga a su alcance, entrega el Evangelio, brilla como una luz. Querido oyente, ¿cuándo comienza a brillar usted donde Dios lo ha colocado? ¿Cuándo empieza a brillar una vela? Tan pronto como es encendida y colocada en un lugar oscuro. Juan continúa diciéndonos, número 4, sabemos que Jesucristo ha abierto los ojos de los creyentes. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. A todo esto el verbo venir está en un tiempo verbal bastante interesante. Juan está diciendo aquí, Él ha venido y sigue aquí. Sí, Él ha ascendido al cielo y ha enviado el Espíritu, pero Cristo, siendo Dios omnipresente, es capaz de mantener la promesa que les entregó a sus apóstoles y a nosotros también, que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Todos los días. Jesucristo está con nosotros todos los días, en los buenos y en los malos, en los días alegres y en los tristes, en nuestros días de victoria y en los días de derrotas. No te desampararé, ni te dejaré, prometió Jesús en Hebreos 13:5. ¿Notó también aquí que Juan escribe que Jesucristo nos ha dado entendimiento? Él ha abierto nuestros ojos una vez cegados por el Dios de este siglo. Ahora, note más adelante en el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Querido oyente, ¿notó el triple uso de la palabra verdad? Esa es una de las palabras favoritas de Juan, aletinos, y se puede traducir auténtico. Este es uno de los pasajes más claros e innegables que va a encontrar en todo el Nuevo Testamento acerca de la deidad de Cristo. También es un gran pasaje que apoya el concepto de la Trinidad. Aunque el Espíritu de Dios no se menciona, aquí encontramos a Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo, y luego encontramos esta declaración de que Jesucristo es el verdadero Dios. Claramente esta es una referencia a la doctrina de la Trinidad. El verdadero Dios, el Dios de toda la Biblia, es un Dios, que existen tres personas. Y solo en caso de que haya pasado por alto el testimonio de la Escritura acerca de la igualdad entre estas tres personas de la deidad, permítame mostrarle un par de pasajes en el Nuevo Testamento donde se nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten títulos entre ellos. Por ejemplo, el Hijo es llamado Dios en Juan 1:1. El Verbo era Dios. La forma en que los testigos de Jehová logran ignorar este pasaje es al agregar la palabra un Dios en su traducción. De esa manera leen, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era un Dios, cosa que no se encuentra en ningún manuscrito. Pero no, el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1:14. Jesús es llamado el bendito Dios, Romanos 9:5, el gran Dios, Tito 2:13, y luego el Espíritu Santo es llamado Dios en Hechos 5:3-9. También es llamado Señor, 2 Corintios 3:17 y 18. Y ahora aquí, en 1 Juan, quizás uno de los pasajes más sorprendentes e irrefutables de todos, Jesús es llamado el Dios real, auténtico, verdadero. Juan está atacando por última vez en esta carta a los gnósticos, que negaban la deidad de Jesús y la humanidad de Cristo. Pero Juan lo junta todo en esta poderosa frase aquí, dice, Jesús es Cristo, y Cristo es Jesús, y Jesucristo es Dios. Cuando Arrio estaba enseñando en el IV siglo la primera herejía organizada,
que desde entonces se ha seguido enseñando en grupos como los mormones y los testigos de Jehová y otros que dicen que Jesús no es el único Dios encarnado, un pastor y líder de la iglesia primitiva llamado Atanasio luchó contra Arrio a través de debates públicos y por escrito. Él defendió la deidad de Cristo y su texto clave era 1 Juan 5:20. Él desafió a Arrio a que probara gramatical y textualmente que el apóstol Juan no estaba declarando claramente la deidad de Cristo. Arrio obviamente perdió el desafío y finalmente la iglesia clarificó su doctrina de que Jesucristo era de hecho igual a Dios. Pero no lo pase por alto. Juan está claramente diciéndonos que solo Jesucristo puede abrir sus ojos y darle el entendimiento para creer la verdad. Porque aparte de Jesucristo nunca creeríamos la verdad. Sin Él aún estaríamos en ceguera e incredulidad, reclinándonos sobre la falda del maligno. La quinta y última verdad que Juan dice que podemos saber con seguridad es que Jesucristo es la fuente de vida eterna. Cuando creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Sabemos a partir del registro de la Escritura que todos viviremos por siempre. Aquellos que no creen en Cristo vivirán para siempre separados de Él, y aquellos que lo reciben vivirán para siempre en gozo. Y no solo vamos a vivir por siempre, sino que vamos a vivir por siempre con Él. Querido creyente, estamos en sus manos ahora, y por siempre seguiremos en sus manos. Es más, luego le veremos en gloria. Y mientras tanto Él nos guarda y nos guía. Con eso, Juan busca eliminar nuestras dudas y nuestros miedos, porque podemos saber con completa seguridad que no solo conocemos al Dios vivo y verdadero, sino que también estamos y estaremos por siempre en sus manos. Dudar no significa que su fe ha fallado. A veces solo indica que necesita recordar lo que es verdad. Por eso Juan nos entrega verdades firmes que nos dan seguridad en medio de la incertidumbre. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy escuchamos el programa titulado Verdades que disipan tus dudas, parte de nuestra serie de estudios en la primera carta de Juan, sin duda alguna. Si desea recibir contenido que fortalezca su caminar con Dios, lo invitamos a unirse a nuestro grupo de amigos de sabiduría. Visite nuestra página web sabiduriainternacional.org/suscríbase y únase gratis a nuestra lista de correo electrónico. Así, cada semana recibirá recursos bíblicos que le ayudarán a crecer en su fe. Bendiciones.